En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Estos días, los posteriores a la Navidad, la Iglesia con gran sabiduría nos invita a meditar sobre el papel de Jesús, la persona de Jesús, el papel de Jesús, la misión de Jesús. Por eso nos pone estos evangelios. Os decía ayer cómo vivimos en un tiempo de hace ya un buen puñado de años en el cual, con un deseo bueno de acercarnos a los demás, de destacar lo positivo, lo bueno que tienen los demás, podemos caer en la trampa de pensar que todo es igual. Y efectivamente las otras iglesias, o llamadas así comunidades eclesiales, tienen cosas positivas, tienen aspectos importantes de la verdad revelada. Lo mismo podemos decir de las otras religiones, tienen cosas positivas. También tienen cosas negativas. La trampa en la que podemos caer es considerar que todo es igual. Trampa terrible. Primero, porque es mentira. Y segundo, porque si todo es igual, pues ¿para qué vas a hacerte católico? ¿Qué sentido tiene la misión? Si cualquiera se puede salvar, ¿para qué vas a ir a una persona de cualquier país, como antes vinieron a España los apóstoles, por ejemplo, a presentarles un evangelio que en el fondo también implica una cultura distinta? Si todo es igual, esta es la trampa. Y os decía ayer que Jesucristo, y solo Jesucristo, por ser el Hijo de Dios vivo, Dios verdadero, por ese motivo y por haber derramado su sangre humana por nosotros, es el único Salvador. Y que esto de presentar a Jesús, y también lo hacen algunos dentro de la Iglesia, seguro que con buena intención, presentar a Jesús como uno más, como una manifestación más de Dios, como un redentor más, un salvador más, un gran hombre más, al nivel más o menos de otros, un Mahoma o un Buda o cualquier otro. Esto es una trampa en la que muchos caen y es un error. Y lo mismo podemos decir no solamente de la persona de Jesús, sino también de las enseñanzas de Jesús. Hace tiempo leí un libro del entonces cardenal Ratzinger que decía: el secreto del catolicismo, su fuerza, está precisamente en considerar que tiene la plenitud de la verdad. Esto es provocador. Incluso puede resultar a muchos no solo poco ecuménico, incluso hasta poco elegante, pero es la realidad. Jesucristo es el único Salvador y solo Cristo es el que tiene la plenitud de la verdad. Hablo de la plenitud, es decir, que en otras iglesias o religiones hay elementos de verdad, pero la plenitud de la verdad está aquí. Y cuando digo aquí me refiero no solo a la persona de Jesucristo, sino a la Iglesia Católica.
Aquí está la plenitud de la verdad. Y hay que decirlo con toda claridad y con toda valentía. Aquí está la plenitud de la verdad. Y por eso evangelizamos. Porque estamos convencidos de que llevar esta plenitud de la verdad es bueno para el hombre. Y que es infinitamente mejor ser católico que ser cualquier otra cosa. Y por eso evangelizamos. Y por eso somos católicos. Eso no es un desprecio al otro. Valoramos lo que el otro tiene. Lo destacamos incluso, pero solamente aquí está la plenitud de la verdad. Y solo Cristo es el Salvador. Cristo no es uno más, ni siquiera el mejor de todos ellos. Cristo es Dios y los demás no. Y Cristo es el que viene a enseñarnos el verdadero rostro de Dios y los demás no. Y cuando esto se ve desde esta perspectiva, el Evangelio, por ejemplo el de hoy, entiendes mucho mejor. Nos encontramos con dos discípulos de Juan el Bautista. Uno de ellos, Andrés, que va a ser el que presente después a su hermano Simón, Pedro, y otro de ellos el propio autor del Evangelio, Juan, que no se cita a sí mismo, dice dos, y cita uno, ¿y por qué no se cita al otro? Es él, y se acuerda, supongo que a todos nos pasaría lo mismo, hasta del momento en que vio a Jesús, y dice, es un detalle que los escrituristas tienen en cuenta, dice, se quedaron con él aquel día, era como la hora 10:00, y eso que no tenían reloj ni iPhone en el bolsillo para ver la hora que era. Hasta ese punto recuerda Juan cuando escribe esto, 80 años después o 70 años después, el momento en que él conoció por primera vez a Jesús. Y le saludan como al rabí, como al maestro, pero ya eran discípulos de otro, Juan, y se van con Jesús. ¿Por qué? Porque en Juan había verdad, todo el Antiguo Testamento, pero no estaba la plenitud de la verdad. Y es el propio Juan, consciente de su limitación, que hace pública: soy el que viene a preparar el camino, no merezco ni desatarle la correa de las sandalias. Consciente de su limitación, le pasa a sus discípulos a Jesús. Ahí va el Cordero de Dios, dice de Jesús. Ese sí es el Mesías esperado. Ese sí es el que todos estamos soñando con que llegue. Repito, la gravedad del momento es de tal calibre que, perdiendo de vista lo que somos y lo que tenemos, quién es y qué tiene Cristo y qué ha dejado a su Iglesia, nos diluimos. ¿Qué examen de conciencia deberíamos hacer y no hacemos? Sobre el hecho de que solo el 18% de los jóvenes españoles se casen por la Iglesia y de que ya poco más del 50%, prácticamente el 50% de los niños españoles se bauticen. Esto debería servirnos de examen de conciencia. ¿Qué nos está pasando? Hemos dejado de predicar esto. Hemos dejado de predicar la verdad. Solo aquí está la plenitud de la verdad. Y solo Jesucristo es el Salvador del mundo. Y por eso merece la pena ser católico, a pesar de todo. Y cuando digo a pesar de todo, me refiero también a que, a pesar de que es una moral mucho más exigente que la moral semivacía de otros o totalmente vacía, solo aquí está la plenitud de la vida, de la luz, de la sabiduría, de la redención. Pidámosle al Señor que nos ayude a no perder de vista el tesoro que Él es y que nos ha dejado, para poder cumplir aquello que nos encargó. Id y predicad el Evangelio a todos los confines del mundo. Que así sea. De pie, por favor.